Las 9 verdades de la negociación del Tratado de Libre Comercio que no querrás conocer. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA, se caracteriza por ser un tratado que permite el libre flujo de mercancías entre 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, con lo cual se ha constituido la zona aduanera más grande del mundo. Junto con esto, igual que con cualquier instrumento de índole capitalista, se han agudizado las contradicciones económicas existentes entre los 3 países. Y hoy justamente, 17 de octubre de 2017, nos encontramos ante la disyuntiva política de la prevalencia y existencia, o no, hacia el futuro, de este importante convenio comercial. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco y te doy la más cordial bienvenida a este seminario en materia de derechos humanos y amparo fiscal. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte con el propósito de que el sistema te avise justo cuando subimos otro video. Igualmente, en caso de que estimes que este video es de utilidad, te invito a compartirlo en tus redes sociales. Muy seguramente en razón de los noticieros te habrás enterado que desde inicio de este año uno de los grandes puntos a discusión para México sería precisamente la renegociación del TLCAN, uno de los aspectos que Donald Trump utilizó como una de sus causas de campaña al momento de su elección. Y toda ocasión que la renegociación de este importante tratado nos afecta a todos, es por ello que en esta ocasión difundimos a través de este video las 9 verdades de la negociación del NAFTA que no querrás conocer. Comenzamos. Número 1. El Tratado de Libre Comercio y la región del territorio aduanero más grande del mundo. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte, o NAFTA, ha creado el territorio aduanero más grande del mundo. Para bien o para mal, el aspecto limitativo precisamente del Tratado de Libre Comercio es que se restringe exclusivamente a la producción y circulación de las mercancías, y junto con ello de las divisas que forman parte de la economía de los países que la integran. En razón precisamente de este primer aspecto, que delimita el contenido del TLC solo a la libre circulación de mercancías, es que se generan las otras 8 verdades del TLC que destacan y ponen en jaque hoy al sistema económico mexicano. Número 2. La existencia de problemas migratorios desde el origen de la discusión del NAFTA, que al haberse pospuesto desde su negociación, hoy son los causantes de la actual renegociación en el fondo. El NAFTA es un instrumento pensado para producir solo el libre tránsito de mercancías, como ya se mencionó. Y hoy, como en su origen, genera en realidad la discusión de fondo que es la realidad de la mano de obra. Y es que desde sus inicios el Tratado de Libre Comercio para América del Norte tuvo como uno de sus puntos fuertes de discusión por parte de Estados Unidos de Norteamérica la protección al armado de automotores y la prevención de que la alta capacitación de mano de obra mexicana pudiera generar competencia contra los Estados Unidos de Norteamérica en ese sentido. De ahí que incluso el Tratado de Libre Comercio sea proteccionista en materia industrial y se establezcan en el mismo sanciones económicas muy fuertes para México en caso de que se establezca formalmente una armadora al estilo norteamericano. Es decir, a México se le tiene legalmente prohibido, en razón del NAFTA, el producir automotores en serie. Y como consecuencia, en el caso de México, el punto a discusión fue desde el inicio que se permitiera el libre tránsito de personas a través de lo que sería el territorio aduanero más grande del mundo en su momento, a lo cual desde el inicio Estados Unidos de Norteamérica se negó. El resultado es un tratado con notas netamente fascistas en pro de los Estados Unidos de Norteamérica, en que si bien la mercancía fluye libremente, en cambio la mano de obra, que es la mercancía, fuerza de trabajo que lo mueve, no tendría la capacidad de libre flujo regional, con lo cual la nacionalidad obtenía y daba así a los ciudadanos un costo. El costo de ser mexicano
estadounidense o canadiense, se reflejaba en la cautividad debida a la nacionalidad. Esto igualmente condicionaba la fijación a residir en un territorio debido a la imposibilidad al libre tránsito y consecuentemente prefijaba un costo de vida que implica percibir un salario en alguno de los territorios, con lo cual de paso igualmente se crea un trato discriminatorio y con notas racistas en razón de las nacionalidades que cada uno de los ciudadanos posea y que implica por lo tanto oportunidades distintas para los seres humanos según el territorio del país en el que se encuentren. Este segundo punto nos lanza inmediatamente a la tercera realidad. Número tercero, la instauración del fascismo educativo en México. Debido al Tratado de Libre Comercio, se instauró en México un sistema de desmantelamiento del sistema educativo imperante hasta los años 80 que favorecía el humanismo, la conciencia crítica y daba bases incipientes para el surgimiento de la investigación científica. Todo esto fue sustituido para imponer en México a partir de 1994 un sistema de franco condicionamiento de promoción de la resiliencia psicológica de las personas ante un sistema intensivo de explotación de la mano de obra mediante empresas manufactureras y la tercerización del recurso humano. Entre los aspectos que ha propiciado el Tratado de Libre Comercio en materia educativa, o más bien deseducativa, es la diversificación de las oportunidades de tecnificación universitaria de la mano de obra, de tal manera que la enseñanza en universidades, en su mayoría, se ha dedicado a eliminar de plano el proceso educativo a cambio de fortalecer el proceso de tecnificación de la mano de obra y de la conciencia de esa mano de obra, de tal manera que esta tecnificación favorezca la explotación intensiva del recurso humano. Dicha explotación intensiva a través del proceso educativo se da en razón de que se cultivan dos aspectos muy importantes. El primero es que el actual sistema educativo promueve la explotación y sometimiento de las personas al modelo, a su vez, de explotación intensiva que eliminó a las antiguas relaciones laborales por el concepto de capital humano. Y por otra parte, igualmente, el proceso de tecnificación, hoy llamado educación, promueve la sustracción de los recursos familiares a través del sometimiento de los jefes de familia, sean hombres o mujeres, al imponerles aceptar cualquier condición de confiscación de riquezas familiares, a cambio de tiempo de empleo mal pagado en favor de las empresas americanas que se han instaurado en nuestro país, lo cual puede confirmarse a partir de las propias normas de información financiera apoyadas en su redacción por el propio Colegio de Contadores Públicos de México. El proceso de instrucción universitaria o tecnificación así ha garantizado en todas las profesiones la generación de una alta cualificación técnica de la mano de obra, pero igualmente una alienación y cosificación del pensamiento que conforma al individuo para someterlo a su constante e intensiva explotación industrial de una forma acrítica. Con lo cual, la clase obrera mexicana carece de elementos siquiera para concientizar su propia cosificación y establecer estructuras de recuperación de derechos patrimoniales para dignificar su vida ante el proceso de explotación continuo e intensivo a que es sometido durante más de 12 horas de trabajo. Esta situación es lo que diferencia a la conciencia técnica mexicana respecto a la conciencia técnica en China, pues en este último país, si bien la propia ideología y filosofía gremial condena cualquier aspiración de sobresalir individualmente, sin embargo, favorece que el gobierno, como gran director y benefactor de la sociedad, equiparado a un padre benevolente, dirija ideológicamente el esfuerzo de la sociedad china a sacrificios que a la larga importen la recolección de frutos para la mayoría,
situación que en México no ocurre, pues aquí, de una alta educación en los años 80, hemos pasado a un proceso de tecnificación de masas y de expropiación de la riqueza familiar en favor de los empresarios, sustentada en la precarización de los salarios y la extracción de los recursos de las familias, mediante la ingeniería mental que exige al empleado poner a disposición del patrón los recursos de su propia familia, incluido el dinero destinado a la comida, si es que se desea conservar el salario que permita al individuo llegar a la semana o a la quincena siguiente. Cuarto aspecto lesivo: la renegociación del NAFTA. Es en este contexto de explotación intensiva laboral que se inicia la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si bien en un inicio los Estados Unidos de Norteamérica decidieron dejar fuera de la negociación del tratado precisamente la mano de obra y el hecho de que ésta pudiera fluir libremente por el territorio aduanero, es ahora precisamente la mano de obra y las condiciones que propician que las empresas americanas vayan a México en razón de su precarización las que provocan la renegociación de este tratado. El problema hoy es que los Estados Unidos de Norteamérica están advirtiendo que ante una crisis que viene desde 1993 y que se ha oficializado en 2008, favorece, en razón del trato fascista ya descrito y discriminatorio a México, que las empresas americanas estén aprovechando intensivamente el sistema de explotación de mano de obra esclava en México, así como el beneficio de que el sistema permita ocultar esa esclavitud bajo la libertad de contratación, pero sin negociar la posibilidad de una mejora salarial. Situación que paradójicamente y por su parte se encuentra sancionada como prohibida por la Organización Mundial de Comercio, pues favorece por su parte distorsiones de índole comercial prohibidas por ese tratado, ya que el hecho de que la mano de obra mantenga oficialmente una baja cotización de forma artificial provoca una competencia desleal que debía ya haber sido denunciada por los grupos sindicales mexicanos, tanto precisamente ante la OMC como ante los sistemas de impugnación especiales del Tratado de Libre Comercio. Y paradójicamente, los sindicatos mexicanos no han hecho nada. Es más, tendrían que ser los primeros en pronunciarse y sin embargo están callados. En este sentido, basta recordar la existencia en México de sindicatos teóricamente poderosos al nivel de Pemex, sindicato del IMSS o el CENTE en materia de educación, este último. De hecho, desde Estados Unidos de Norteamérica, hoy se está generando presión por Donald Trump para que sean los propios sindicatos americanos los que adoctrinen a los sindicatos mexicanos, con la finalidad de que se impulse en México un cisma social que desequilibre en el país las relaciones laborales, con la finalidad de que el sistema sindical de México deje de ser blanco y se vuelva verdadero garante de los derechos sociales de los obreros mexicanos en territorio nacional. En este sentido, el movimiento sindicalista que está generando Estados Unidos y el aparentemente humano interés de Donald Trump respecto a la mano de obra mexicana no oculta otra cosa que el interés de desestabilizar el sistema político y económico mexicano, con el consecuente beneficio por parte de Estados Unidos y Canadá. Y es que si bien es innegable que la mano de obra, como ya se indicó en México, vive en condiciones de esclavitud abierta, la realidad es que el sobrado interés de Donald Trump por el bienestar de dicha mano de obra no oculta sino el siniestro interés del siguiente aspecto. Número 5. El interés de disuadir a las empresas americanas en México para retornarse a los Estados Unidos de Norteamérica. Si bien en los años 90 el interés de los Estados Unidos fue sustituir las empresas mexicanas de los años 80 con la propia planta industrial americana, hoy que los Estados Unidos de Norteamérica se encuentran en medio de una crisis de deuda y posible desempleo, es que este país requiere precisamente el desmantelamiento del sistema industrial mexicano para que el lote empresarial que reindustrializó México a partir de los 90 se regrese a tierras americanas. La finalidad es que
justo con la repatriación, retornen a Norteamérica las respectivas fuentes reales de trabajo, toda ocasión que Donald Trump ya advierte la necesidad de que estos puestos se encuentren en su país. De ahí la necesidad de Trump a modificar el NAFTA y el deseo de desmantelar el esquema empresarial de exportaciones de puestos de trabajo que ha llevado a México a las empresas de Estados Unidos. Así, si la industrialización ha importado la traslación de las empresas americanas a México para aprovechar aquí la existencia de la mano de obra esclava y obtener productos de alta calidad que difícilmente se producirían en China, en razón de los costos de la traslación, el interés hoy es que se salve la precarización del patrimonio de las familias mexicanas, para terminar con el pretexto de que esas empresas se sitúen aún en territorio nacional y al no encontrar más una condición precaria salarial, retornen a Estados Unidos donde, en realidad, allá sí existe un sistema educativo e innovador. Por esta razón es que actualmente Donald Trump, al cobrar conciencia de la importancia del retorno de las empresas americanas a su territorio, y asumiendo la misma función analítica y proteccionista del gobierno chino, hoy exige una renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte con el propósito de lograr el aumento salarial de la mano de obra mexicana para colocar a la par del costo del estadounidense a esta, con el claro propósito de que las armadoras y maquiladoras regresen a territorio americano, al no tener ya el pretexto de que las familias mexicanas acepten subsidiar la riqueza de las empresas americanas vía la precarización salarial. Sexto, la consecuente estrategia doble para desmantelar industrialmente a México. De esta manera, en el tablero de ajedrez de la economía, lo que se juega es precisamente una tirada en que Trump lo que planea es una estrategia que permita un movimiento doble que le dé margen para desindustrializar a México. La primera tirada implica que si los salarios en México aumentan, nuestro país perderá su atractivo y por tanto las empresas americanas regresarán a Estados Unidos de Norteamérica, donde el nivel educativo sí existe y no solo la tecnificación de la mano de obra. Y por lo tanto, al encontrarse al mismo nivel económico la mano de obra mexicana y la norteamericana, las empresas por lo tanto no tendrán sino beneficios de crear productos de mejor calidad. Y es que, como ya se dijo, la realidad es que la mayoría de las universidades mexicanas se han dedicado a crear seres no pensantes e incluso irresponsables e indolentes respecto a su proceso educativo, y más bien preocupados por entretenerse en aprender técnicas de producción en lugar de auspiciar el verdadero conocimiento. Lo cual, si bien da como resultado en los procesos industriales productos de excelente calidad, no permite sin embargo la innovación, sino la obediencia acrítica al patrón explotador. Con lo cual, al contar Estados Unidos de Norteamérica con las mejores universidades del mundo, queda claro que al igualarse los salarios de México con los de Estados Unidos, a las empresas americanas les convendrá más fluir a Estados Unidos que quedarse en territorio nacional. La consecuencia del éxito del aumento del salario implica, por tanto, efectos benéficos para Estados Unidos y el desempleo rampante para México, al quedar las familias desposeídas del salario que les permita mal comer y quedar solo con la infraestructura familiar establecida para seguirla saqueando, pero sin un patrón que les exija el subsidio. Y peor aún, sin una verdadera educación que le permita a estas familias encontrar opciones para crear su propia industria. La segunda tirada de Donald Trump es una estrategia en que, de no aceptarse el aumento salarial, entonces el NAFTA finalice y Estados Unidos de Norteamérica haga el harakiri económico a las empresas americanas que, retando la soberanía de la Casa Blanca, decidan quedarse en México. Al aumentar Estados Unidos los aranceles de los productos armados en México, que busquen su entrada a territorio americano, al considerarse en este sentido que Estados Unidos de Norteamérica es el principal destino para las mercancías mexicanas, y que al crear Estados Unidos aranceles impagables, el resultado sería el mismo que si las empresas que estaban en territorio mexicano se hubieran quedado acá. El desempleo a causa de la pérdida del mercado
que compraba los productos de las armadoras que explotaban la mano de obra esclavista de los mexicanos. Séptimo, la evidente unificación entre Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña. Como resultado de todo lo anterior, y analizando ya Canadá, el juego de ajedrez y la disposición de fichas ágilmente en el tablero por Donald Trump, el primer ministro canadiense ha decidido abandonar a México y que más le vale colocarse del lado ganador del juego, de tal manera que pueda presionar también a México para que acepte las reglas de Donald Trump o bien se prepare para su salida del NAFTA. Y esa es la razón por la cual a Donald Trump no le interesa tanto el conservar a México como socio comercial, ya que con la salida de México tiene garantizada la entrada de Gran Bretaña al Tratado de Libre Comercio, y se advierte así por primera vez cuál es la verdadera estrategia de la corona inglesa al salir del euro, ya que en caso de que la zona euro fracase, Gran Bretaña la tiene segura al formar un tratado trilateral con Canadá y Estados Unidos ya sin México, en que se conforme un solo territorio aduanero e ideológicamente afín entre las tres naciones. Octavo, la visión neoimperial americana. Todo lo anterior se sintetiza en el hecho de que Donald Trump, excelentemente asesorado, quiere evitar que México siga afectando la economía de su país en crisis y que hoy, más que nunca, necesita de todos los empleos que se puedan generar en su territorio. Y que no ocurrirá mientras México siga sometiendo artificialmente su mano de obra a tratos esclavistas. Igualmente Trump, con visión a largo plazo, se está previniendo que a la larga, y a pesar de la tecnificación obrera mexicana, comience en México una toma de conciencia nacional masiva en que la población, al final, termine decidiendo transformar la industria de piratería mexicana en empresas formalmente con productos de calidad de exportación, gracias no a la educación de las universidades mexicanas que, como ya se anotó, es cuestionable por ser pésima y que en realidad está del lado de favorecer la psicología del trabajo esclavizado, sino gracias a la asimilación, copia y aplicación de los modelos de negocios americanos por asimilación de la experiencia, cosa que ya ocurrió con China. Es decir, Trump también quiere evitar que México termine siguiendo el camino de China, cuyos obreros pasaron de piratas productivos a dar el salto a productores de marcas que hoy están hincando y colocando en predicamento a la industria norteamericana. Es decir, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se lee claramente que a Estados Unidos de Norteamérica no le interesa seguir favoreciendo el modelo chino, y menos aún tener a China en el traspatio. Es decir, que México pudiera llegar a convertirse en potencia. Y es que, aunque los actuales empresarios populares mexicanos se esfuerzan mucho para que la mano de obra no despegue, la realidad es que en la dialéctica todo es posible, de tal manera que queda muy claro que la renegociación actual del NAFTA es una estrategia necesaria y preventiva de los Estados Unidos y que tiene por propósito que, junto con Canadá e Inglaterra, se evite que México a la larga se constituya en una potencia económica al estilo chino, y por ello la renegociación, finalmente lo que permite leer es que para Estados Unidos y Canadá más vale en este instante tomar medidas preventivas que lamentar. Número 9. Cuestionamiento a la política del enemigo en casa. Finalmente, para México, la estrategia doble de Estados Unidos, que se concretiza en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, implica que en nuestro país se den dos posibles escenarios en que la mano de obra esclava termine perdiendo, o uno tercero en el cual se cobre conciencia y el país sufra modificaciones estructurales. El primer escenario implica que si el Tratado de Libre Comercio continúa, el desempleo y la inflación golpearán al país al aumentar también y con ello el precio de los productos en territorio mexicano, y saliendo al mismo tiempo de territorio nacional las empresas americanas para buscar una mayor competitividad productiva en el territorio americano de origen, al tener los americanos una verdadera educación que realmente aporta a la producción
y no el simple armado de piezas y seguimiento de procesos, tal como ocurre con el ejército de esclavos en México. El segundo escenario es que si el Tratado de Libre Comercio termina, México quedará con un salario precario y con la muerte lenta de la economía a causa del aumento de los aranceles y el hecho de que las cúpulas empresariales no les interesa que los pequeños productores mexicanos se transformen en empresarios que puedan democratizar la riqueza y exigir una redistribución de esta última. Así, de lo que se valen Estados Unidos y Canadá en esta renegociación es del profundo conocimiento que tienen de México, que en realidad no es China, sino un país con una masa poblacional acrítica, que sin embargo materialmente podría tener los elementos para comenzar a valerse por sí y a la cual es mejor retirarle ahora el apoyo y los recursos económicos en lugar de permitir que ese cambio se haga posible. Por su parte, Inglaterra, como ya se puntualizó, está viendo igualmente la oportunidad de integrar un tratado trilateral con Estados Unidos y Canadá, de tal manera que se le reconfigure en conjunto con esos países y conforme a sus intereses imperiales, de tal manera que se forme un solo territorio con intereses imperiales anglosajones, en una opción alternativa y razonablemente viable ante la zona euro. Respecto al tercer escenario posible, es que la población mexicana se percate finalmente que está siendo gobernada por el propio enemigo en casa y sea el pueblo mexicano el que asuma su responsabilidad para tomar sus decisiones y enderece la población, el sistema gubernamental, de tal manera que sea el propio pueblo el que afronte esta crisis económica y su agudización por la caída del Tratado de Libre Comercio, a cambio de restaurar, modificar y perfeccionar el sistema político-económico proteccionista que favoreció el consumo interno y que prevaleció en el país hasta los años 80, pero esta ocasión con la exigencia a las empresas de la competitividad, la ética y la moral, que respondan a los intereses nacionales, e igualmente con una constante vigilancia del gobierno de tal manera que se evite la corrupción de las estructuras que dirigen la nación. Finalmente quiero cerrar este video con la anotación de que la era Trump, tan pregonada por The Economist, es la era postglobal del neonacionalismo, en que la globalización se encuentra en una fase de replanteamiento que ni la agota ni termina, pero tampoco permite ahora discernir cuál va a ser el rumbo que seguirá el siglo XXI. Me interesa conocer todos tus comentarios en relación a este video y también que me pudieras indicar si tú crees que México se encuentre actualmente en posibilidad de redirigir su política para asumir el papel y la función que al país le corresponde en este siglo. Igualmente me interesa saber si te gustaría que un día a la semana se suban a ese canal videos con información editorial de este tipo. Mi nombre es José Antonio Pipilhuasco, hasta luego.